Qué lindo es estar en la casa del Señor. Hermano, nada más dije que era un abrazo, que saluden, no que se pongan a platicar cómo le fue en la semana, qué comió, cómo está. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos creen que el mejor lugar es estar en la casa del Señor? ¿Cuántos a veces le ha pasado un problema antes de venir a la casa del Señor? Y a veces dijimos, ay, no voy. El mejor lugar es estar en la casa del Señor. Pero aquí adoramos a Cristo. Pero recuerda que tenemos que llevar a Cristo a la ciudad. Amén. Muy bien, vamos a abrir entonces la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero entonces nada más un anuncio más para recordarles. Ya estamos en el mes de marzo y vienen los viajes misioneros. Entonces, en julio del 19 de julio al 26 de julio vamos a tener nuestro viaje misionero a Oaxaca. Ha sido de bendición el año pasado, el año antepasado. Es más, tenemos una buena noticia. Los misioneros Jaime García Merino y Miguel Gómez no solamente son misioneros de español, sino que también la iglesia en inglés los ha adoptado como misioneros. Así que damos un fuerte aplauso por los misioneros que están haciendo un trabajo espectacular en Oaxaca. Así que si tú quieres ir a Oaxaca, ve pensándolo del 19 al 26. El costo del viaje de toda la semana, avión y todo lo que vamos a estar haciendo son $1,000. Así que trata de hacer el esfuerzo, acércate, apúntate, porque queremos llevar a Cristo a todos lados. Amén. Muy bien. Espero que hayan compartido el link. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor, para leer Lucas capítulo 3, versículo 1 al 6? Y la palabra del Señor dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Yo quiero que puede sentarse, por favor. Déjeme que preparo las hojitas aquí. Hermanos, estamos en el libro de Lucas y ya llegamos al capítulo número 3. Si vemos los dos capítulos anteriores, vemos la historia no solamente del nacimiento de Jesús, vemos la historia de una familia, de José y María. Y no solamente el nacimiento de Juan, sino que vemos la historia también de esta otra familia. Pero entonces, cuando comienza la historia, Lucas comienza a explicarnos cuidadosamente y asombrosamente todo lo que estaba pasando anteriormente, pero en el capítulo 3, lo que estaba pasando políticamente y socialmente. Acuérdense, del capítulo 2 al capítulo 3 aproximadamente ya habían pasado casi 30 años de los acontecimientos del capítulo 1 y 2. Y como un heraldo que anuncia
con trompeta la venida de un rey, Juan el Bautista estaba anunciando, estaba presentando el Mesías. Por eso el título de este sermón es Preparando el Camino. El profeta Juan tenía un compromiso, tenía un llamado de preparar el camino, de allanar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan estaba preparando lo que vendría a ser después el ministerio de Jesús a partir del capítulo 4. Entonces, el capítulo 1 y 2 vemos las vidas de estas dos familias, cómo iban entrelazadas. En el capítulo 3 vemos el ministerio de Juan, el bautismo de Jesús, que vamos a ver más adelante. Y el capítulo 4 hasta el capítulo 19 vemos el ministerio de Jesús. Ahora, preparando el camino. Si usted lee el versículo 1, hay varios nombres. Y no solamente varios nombres, varias ciudades. Dice, en el año, y hay un año explicado, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinias, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. 7 nombres. ¿Por qué en un versículo hay 7 nombres? Es interesante que lo que primero que tenemos que hacer es reconocer los tiempos. Uno tiene que saber qué es lo que está sucediendo alrededor. Y lo que quiso hacer Lucas es presentarnos el contexto político y religioso de lo que estaba pasando en ese momento. Lucas, como historiador, nos provee una cronología exacta para entender cuándo comienza el ministerio de Jesús y qué es lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, según lo que dice Lucas aquí, comienza diciendo que está hablando de un año del imperio de César. Entonces, según la historia, Tiberio César, ¿qué era? El emperador. ¿Pero qué era? Era malvado en extremo. Tiberio César era malvado en extremo. Después dice, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Ahora, ¿quién era Poncio Pilato? Era un gobernador que fue nombrado en el año 26 después de Cristo y ocupó más o menos 10 años su puesto. Ahora, ¿quién era Poncio Pilato? ¿Cómo nos recordamos? Lo recordamos porque por su cobardía durante el juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que no hizo nada. ¿Qué hizo él? Se lavó las manos. Y después, ¿qué dice? Y Herodes, tetrarca de Galicia, y su hermano Felipe. Ahí comienza a hablar de toda una familia, la familia de los Herodes. Cada uno de ellos fue peor que el otro. Tremendamente líderes que estaban haciendo las cosas mal. Pero fíjese que dice una palabra que se repite 2 o 3 veces, que dice tetrarca. ¿Qué significa tetrarca? Entonces, la palabra tetrarca los tetrarcas eran príncipes, pero príncipes menores encargados de poder mantener el orden, cobrar los impuestos y representar al gobierno en los asuntos del imperio. Entonces vemos que estaba César, una persona malvada. Estaba Poncio Pilato, una persona que no se comprometió y se lavó las manos. Tenemos una familia de tetrarcas que uno tras otro hacían lo malo delante del Señor.
Pero vemos dos personas más que estaban allí también. ¿Quiénes eran esas otras dos personas? Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ahora, es interesante que a través de la historia podemos ver que los romanos habían quitado de su puesto a Anás. Anás ya no estaba en el puesto de sumo sacerdote, pero como su yerno Caifás fue designado en ese lugar, siempre tuvo poder Anás. Pero si vamos a la historia de los evangelios, estos dos fueron los que se opusieron a Cristo durante todo su ministerio. Entonces es interesante ver entonces cada una de estos personajes, y Lucas nos pone, nos da el nombre, nos da el apellido, nos da la ciudad, e históricamente podemos ver su maldad. Pero en medio de ese contexto, por eso debemos siempre reconocer los tiempos. ¿Y usted sabe algo? Que en los tiempos difíciles es cuando Dios se levanta. En los tiempos de dificultades y de pruebas es cuando Dios se levanta. Y es cuando el pueblo de Dios se tiene que levantar. Debemos entender cuáles son los tiempos en donde estamos viviendo. Ahora, 2000 años después, si pensamos en los líderes a nivel mundial que tenemos, en los presidentes o en los gobernadores, muchas veces caemos en la misma situación. Uno que peor que el otro a veces. Tenemos que distinguir los tiempos, pero que en medio de los tiempos tenemos que levantar la voz y proclamar a Cristo. Así que no hay excusas en el tiempo que vivas, porque siempre Dios tiene un propósito para tu vida, para que tú y yo podamos preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos preparar ese camino. Ahora, ¿cómo Juan prepara el camino? Porque en el versículo 2 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, que dice, vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios. ¿A quién? A Juan. ¿Hijo de quién? De Zacarías. ¿Y cómo se llamaba su mamá? Lo habíamos visto anteriormente. Era Zacarías y Elizabeth. Ahora, vino palabra de el Señor. Vino palabra de Dios a Juan. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y qué hizo Juan? Cuando vino palabra del Señor a Juan, ¿qué hizo él? Respondió al llamado del Señor. Cumplió con el plan del Señor. Cumplió con el propósito del Señor. Así que no importa la situación difícil que pueda estar viviendo, no importa el contexto difícil que podamos estar viviendo a nivel mundial, cuando el Señor nos llama, tenemos que obedecer y proclamar el nombre de Cristo a todas las naciones. Tenemos que levantar el nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que hizo Juan? Respondió al llamado, y dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué dice? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. No solamente debemos reconocer los tiempos que estamos viviendo, tiempos de oscuridad, tiempo de pecado, tiempo de temor, tiempo de persecución, sino que no solamente debemos reconocer los tiempos, sino que tenemos que responder con fe
al llamado del Señor. Yo veo los tiempos, entiendo los tiempos, reconozco los tiempos, pero yo respondo con fe al llamado del Señor. Y eso es lo que hizo Juan. El mensaje central de Juan fue una simple palabra: arrepentimiento. La palabra de Juan era el arrepentimiento, cuyo signo externo se daba con el bautismo por inmersión. La idea del arrepentimiento es una conversión a Dios, es el quebrantamiento por los pecados y la confesión de esto. El propósito del arrepentimiento personal es lograr el perdón de los pecados a través de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál era la estrategia de Juan? Era predicar, era proclamar. Ahora, Juan era un poco diferente. Juan dice que vestía como Elías. ¿Y cómo se vestía Juan? Dice que Juan se vestía con ¿qué? Su vestido era hecho de pelo de camello y llevaba una faja de cuero alrededor de la cintura. O sea que no andaba muy a la moda Juan. Tenía su propia moda. ¿Dónde estaba? En el desierto. Es más, se alimentaba también de una manera diferente, con langostas y miel silvestre. Es interesante que era muy bueno para vitamina. Pero el mensaje que proclamaba era volverse al arrepentimiento. ¿No será que hoy necesitamos muchos Juan? ¿No será que hoy tú y yo debemos responder como Juan? Y preparar el camino para el Señor. Y conectar a las personas con Cristo. Y llevar a las personas a Cristo. Y confrontar a las personas con Cristo. Eso es lo que vino a hacer Juan. Juan tenía en claro su propósito. Juan tenía en claro a qué había venido él. A veces nosotros queremos hacer otras cosas o queremos hacer las cosas de otro. Por eso hay un dicho que dice: zapatero, ¿qué? A su zapato. ¿Qué significa? Si Dios te ha llamado para algo, cumple con el propósito de Dios a lo que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado por otra cosa, cumple con el propósito de Dios a lo que Dios te ha llamado. Pero a veces nosotros queremos hacer otras cosas. Queremos ponernos la armadura de otra persona. Queremos ponernos el rol de otra persona. No, Dios nos llama y Dios nos levanta con un propósito. El propósito de Juan era preparar el camino para la venida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿Estás cumpliendo tu propósito? ¿Estás viviendo tu propósito? Ahora, el mensaje que proclamaba Juan era el perdón de pecado por parte de Dios. Y el bautismo que proclamaba Juan también era por arrepentimiento de pecado. Entonces, si vamos a los versículos, dice: y fue toda la región predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan estaba llevando a la gente a que pueda confrontarse con Dios, reconocer su pecado, pedir perdón, arrepentirse y bautizarse. Más adelante, la próxima semana, vamos a estar hablando específicamente sobre el bautismo. Pero la palabra bautismo significa sumergir
y significa teñir también. Entonces lo que Juan le estaba pidiendo, que haya un cambio real de vida, y no solamente que haya un cambio real, que la gente pueda ver el cambio real de las personas. Ahora vemos más adelante que Juan es el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos más adelante cuando el Señor Jesucristo dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día, cuando nosotros bautizamos, no estamos bautizando hoy en día para el arrepentimiento. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos la salvación. En ese momento él no podía explicar eso, porque Jesucristo todavía no había sido crucificado, no había sido resucitado y no había sido levantado a la diestra del Padre. Por eso era el bautismo del arrepentimiento. Ahora, pero Juan los llevaba a una confrontación con Dios y reconocer los pecados. Ahora nosotros, el primer paso que tenemos que hacer con una persona, ¿qué es? El arrepentimiento para entregar su vida a Cristo. Y el bautismo como paso de fe, como paso de obediencia y como testimonio público de su compromiso con Cristo. Amén. Entonces vemos aquí que el bautismo de Juan era una transición que exigía a la gente dos cosas: arrepentimiento y confesión. Cuando hay arrepentimiento, hay confesión. Y cuando hay confesión, hay transformación. Y cuando hay transformación, hay vida que impacta a los demás. Entonces, vemos que Juan tenía un compromiso: preparar el camino del Señor y llevar a la gente al arrepentimiento. Cuando uno tenía ese encuentro con Dios, ¿qué sucedía? Reconocía sus pecados, pedía perdón, y tenía que haber un cambio real y un cambio genuino en su vida. Ahora, y eso me lleva al tercer punto. Dijimos que el primer punto de preparar el camino era reconocer ¿qué? Los tiempos en cuales Juan estaba viviendo. El segundo punto, responder con fe. Lucas explicó dónde estaba viviendo, la situación que estaba viviendo. Teníamos que reconocer los tiempos, teníamos que responder con fe. Pero el tercer punto me lleva a siempre tener que remover los obstáculos. No puede haber cambios si no quitamos los obstáculos, si no removemos los obstáculos. Por eso dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, ¿qué dice? Sus sendas. Para enderezar las sendas significa que hay sendas que están torcidas, que están chuecas. No puedes vivir una vida torcida, tienes que vivir una vida recta. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados. Ahora, ¿cuántas veces repite? 2 veces me está diciendo del enderezar. La única manera de enderezar tu vida y de enderezar mi vida es con Cristo. Y el último versículo dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? La profecía se estaba cumpliendo, que iba a haber toda carne la salvación. ¿De quién? ¿De Juan el Bautista? No, del Mesías, el ungido, el esperado. Y Juan lo que hizo fue preparar el camino para
Jesús. Ahora, debemos reconocer los tiempos, debemos responder con fe y debemos remover los obstáculos. Ahora, ¿Juan cumplió con su propósito? ¿Juan obedeció a Dios? ¿Cómo terminó Juan? ¿Se acuerdan cómo terminó Juan? Decapitado. Cumplir los propósitos de Dios no siempre es fácil. Pero aunque Juan fue decapitado, fue glorificado y está con el Señor. Situación difícil que podamos vivir, obedezcamos al Señor, porque Él siempre está con nosotros. Ahora, ¿qué hizo Juan? Reconoció los tiempos, respondió con fe y removió los obstáculos. Ahora te hago una pregunta. ¿Y nosotros qué? Tú y yo debemos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Tú y yo debemos responder con fe. Y tú y yo debemos remover los obstáculos. Ahora, comienza el ministerio de Jesús en todo Galilea. Y hubieron señales, y hubieron prodigios, y hubieron milagros. Y Jesús vino para salvar al mundo. ¿Cuál era el compromiso de Juan? Preparar el camino. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador? ¿Cuánto hemos tenido un encuentro con Jesús y nos hemos arrepentido? Gloria a Dios. Ahora te hago la pregunta. ¿Te has bautizado? ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía no nos hemos bautizado? Pero te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos allanando, preparando el camino para que la gente se acerque a Cristo? Ese es el compromiso que tú y yo debemos hacer. El llamado a preparar el camino. Como iglesia tenemos una frase: conectar. ¿A quién? A la gente con Cristo. Por eso, como iglesia, necesitamos Juanes que se levanten y digan: yo entiendo la realidad de los tiempos que estoy viviendo, yo voy a responder con fe porque yo quiero conectar a las personas con Cristo, llevar a las personas con Cristo, porque las personas sin Cristo se mueren y se van a una eternidad. Y tú tienes la posibilidad de llevarlos a Cristo. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos en este momento. Y le puedas preguntar al Señor: Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Señor, quiero reconocer tus tiempos, pero también quiero responder con fe. Y quiero remover los obstáculos. Dile al Señor: usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Quiero cumplir con tu propósito. Quiero ser parte de tu plan perfecto.
Levántame, Señor, úsame, purifícame, allana mi vida para poder ser un camino para guiar a las personas al Padre y no un obstáculo. Debemos proclamar el nombre de Cristo. Quiero proclamar tu nombre, Cristo, sobre la ansiedad y el temor, sobre cada alma tribulada. Proclamo a Cristo. Cristo en las montañas, Cristo en la ciudad, Cristo en las tinieblas, sobre toda enfermedad. La gente necesita de Cristo. Tu santo nombre hoy proclama, Cristo. Dile con tus fuerzas. Ponte de pie. Vamos a cantar. Que se escuche tu voz. Cristo en mi familia, santo nombre hoy proclama, Cristo. Cristo en las montañas, Cristo en la ciudad, Cristo en las tinieblas, sobre toda enfermedad. Cristo en la vida de tu vecino. Cristo en la vida de tu familia. Cristo en tu ciudad. Porque esta ciudad es de Cristo. Tu nombre es fe, tu nombre es vida, tu nombre es paz. Rompe tinieblas. Sanidad. Hoy quiero hacer un llamado. Al arrepentimiento. Si hay un área que tienes que arrepentirte, hoy es el día para enderezar tus sendas y pedirle a Cristo el perdón. Pero hoy también hago un llamado a aquellos que quieren proclamar a Cristo y quieren servir al nombre de Cristo. Aquellos que se quieren comprometer con la ciudad y decir: Señor, aquí está mi vida. Usa mi vida para preparar los caminos para acercar a la gente a Cristo. Si Dios te está llamando, hoy te invito a que pases al frente para que juntos oremos. ¿Cuántos Juan hay en esta tarde? ¿Cuántas personas le dicen: aquí está mi vida, Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta tarde que diga: Señor, aquí está mi vida? Quiero comprometerme con mi familia, con mi ciudad,
que necesita de Cristo. Ahora, a veces resistimos al llamado de Dios porque sabemos que hay áreas en nuestra vida que están torcidas. Enderecemos nuestras vidas. Voy a llamar una vez más, nada más, y no quiero insistir. Si Dios ha hablado a tu corazón y te ha animado, confortado o confrontado, pasa aquí al frente para que podamos orar por ti. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Necesitamos Juan. ¿Hay alguien más? Vamos a orar por estas personas, estos valientes que han pasado. Pero si el Señor te está hablando, pasa aquí enfrente. No delante mío, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Vamos a orar. Le voy a pedir a los consejeros que se puedan acercar, a los líderes que puedan acercarse a una persona de una manera simple, abrazarle y orar por esa persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra hoy nos desafía a entender los tiempos que estamos viviendo. Pero tu palabra nos desafía a responder con fe. A enderezar nuestros caminos torcidos. Tu palabra nos lleva a preparar el camino del Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Levántanos, Señor. La ciudad necesita de hombres y mujeres que teman al Señor, que caminen en fe y que los conecten con Cristo. Usa nuestra vida para predicar y para proclamar el mensaje de Cristo. Todo temor y todo miedo se va. Usa nuestras vidas, Señor, para predicar el mensaje de Cristo. No te resistas. Dios nos puede utilizar por su gracia y por su misericordia. Arrepintámonos, pidamos perdón y enderecemos los caminos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu iglesia para proclamar a Cristo. Levanta Green Acres para proclamar
a Cristo. Queremos proclamar a Cristo en la familia. Queremos proclamar a Cristo en la ciudad. Queremos proclamar a Cristo en el trabajo. Queremos proclamar a Cristo en las calles. Queremos ver un avivamiento en el este de Texas. Queremos ver un avivamiento en Tyler, para que miles y miles de familias lleguen a los pies de Cristo, porque en Cristo Él es el único que rompe cadenas, aquel que trae libertad, aquel que trae restauración, aquel que trae perdón. Señor, en esta tarde proclamamos el nombre de Cristo. Gracias, porque podemos arrepentirnos en ti, porque nos perdonas y porque podemos responder con fe tu llamado. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, le dejamos una tarea para la próxima semana. ¿A cuántos de ustedes se le vino una persona en mente cuando pensamos en la ciudad? A mí se me vino una persona en mente. Si no, oremos y traigamos una persona nueva la próxima semana. Comencemos a movilizarnos para traer personas a los pies de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Lunes instituto, miércoles estudio bíblico, sábado entre amigas, domingo estudiantes. Y julio viaje a Oaxaca.